Los personajes y el mundo de Naruto pertenecen a Masashi Kishimoto. Advertencia. Violencia, maltrato físico y psicológico, drogas, palabras altisonantes, situaciones fuertes y altas posibilidades de contenido sexual explícito y spoilers. Capítulo 8. Un pedido de ayuda. Sus pasos resonaban por los pasillos, haciendo ecos interminables, su respiración estaba tan agitada que se sorprendía de no haber perdido el aliento aún. Su pecho latía con un increíble y de manera errática, dolía cada palpitar y sentía la sangre latir en ciertos puntos de su cuerpo, como la cabeza, las manos, el cuello y los pies. Se detuvo al llegar al fin. Aquel pasillo, increíblemente no había escaleras. Se llevó ambas manos a la cabeza e intentó tranquilizar un poco su respiración, se giró y observó, a unos 20 metros, el Crook hacia el pasillo con otro, que no tenía idea de dónde lo llevaría, pero seguramente sería un lugar distinto de ese al que había llegado. La poca luz que entraba, a través de las ventanas cubiertas por maderas, bañaba los pasillos de una tenue luz roja que le daba a todo un aspecto más desesperante, aunque, había podido detenerse para apreciar los contrastes, se daba cuenta que aquella extraña luz rojiza le daba a todas las cosas un efecto increíble y en cuanto saliera le diría a Sash, ahora, mejor buscaría la salida de aquel lugar. ¿Cómo llegué aquí? Volvió a preguntarse, para comenzar a caminar, cansado y agitado, hacia el cruce que había en el pasillo. Sus ánimos un poco renovados, decidido a distraerse de esa extraña pensando en maneras de mejorar su arte y llegar alto. Sus zapatillas deportivas hacían sonido de crujir distintos con cada paso y a pesar de llevar una suela un tanto más gruesa normal, podía sentir cuando eran cosas distintas de hojas y juraría que había pisado el esqueleto de una rata o algún tipo de roedor de tamaño mediano momentos atrás mientras se sacudió un poco e hizo una mueca de asco, jamás le había agradado sentir huesos de animales pequeños al pisar. Giró al pasillo en completo silencio y dejó caer los hombros, que este era más oscuro que el que llevaba minutos recorriendo. Levantó los brazos, llevando sus manos a su rostro y creando una especie de cono con ellas, sobre sus labios. ¿Hay alguien? Preguntó, pero no obtuvo respuesta alguna, más que la de su propia voz, por medio del interminable eco. No soy peligroso. Dejó caer las manos y miró el oscuro pasillo en silencio. Apretó los labios, de modo que parecía que estaba a punto de darle un beso a alguien y comenzó a caminar sin más. Poco y se dedicó a escuchar el sonido de sus pies, pisando todas aquellas cosas que emitían sonidos distintos, pero parecidos casi siempre. Llevaba cerca de 20 minutos recorriendo ese extraño lugar y siempre terminaba en alguna escalera o algún pasillo sin salida. Enarcó ambas cejas ante lo irónico de todo aquello, ya una vez había despertado en una abandonada llena de muñecos de porcelana, payasos, títeres y arlequines, después de aquella experiencia tan terrible, nada más podría asustarlo y podía decir con orgullo que mismo desde ese día. ¿Y quién iba a serlo después de eso? Solo una persona demente y él no lo era y aún. Quizá, ahora sí deba dejar la marihuana. Dejó salir una sonora carcajada y negó. He dicho eso 1000 veces y henos aquí. El sonido del viento barriendo con las hojas secas y la basura ligera que había en el suelo lo obligó a detener sus pasos, para poder escuchar bien y saber de dónde provenía aquel sonido y si había viento, seguramente había una entrada, que para él sería la salida. La sensación del viento acariciando suavemente su piel y meciéndole ligeramente el cabello. A girar y mirar en la dirección contraria a la que había estado caminando. El viento que le acariciaba era un poco menos suave a cada segundo y el sonido se iba volviendo cada fuerte. Entrecerró un poco los ojos, intentando ver más allá de la oscuridad que había en el pasillo, pero sus esfuerzos fueron en vano. El viento comenzó a ser tan fuerte que se vio obligado a llevar una mano frente a su rostro, para protegerse de las pequeñas basurillas que comenzaban a volar por el aire. Su agitaba hacia atrás y le era casi imposible mantener los ojos abiertos. Entonces pudo ver algo, parecía que a lo lejos había un vehículo, podía ver los dos faros encendidos, eran una luz extraña y amarilla que le llenaron de alegría de saber que pronto de ahí, seguramente Sasori había ido a buscarle y ese vejestorio con cara de niño nunca lo dejaría morir. Sonrió un poco, sabía de sobra el regaño que se llevaría por maestro y mejor amigo, pero poco le importaba, ese lugar comenzaba a sofocarlo por alguna extraña razón. Pero justo cuando comenzaba a caminar en dirección al vehículo, se dio cuenta de que aquello no era un auto ni nada que se le pareciera, eran dos luces amarillas, pequeñas, rodeadas de una extraña mancha de nieve. Dio un paso hacia atrás, la piel erizó. ¿Qué mierda?
Y entonces el viento comenzó a ser más fuerte y Deidara vio aquello acercarse a él rápidamente, mientras emitía un ensordecedor grito que lo obligó a taparse los oídos y cerrar con fuerza. Sintió un fuerte golpe en el pecho, después el viento soplar en dirección contraria y su cuerpo parecía flotar. Intentó abrir los ojos, para ver qué demonios estaba. Pudo ver su cuerpo, al parecer estaba cayendo. Giró el rostro, preocupado y asustado, para mirar lo que había detrás de él, pero un fuerte dolor en la cabeza lo obligó a caer en inconsciencia. Había golpeado con una puerta, que ante la fuerza del impacto y lo podrida que estaba cedió, rompiéndose en trozos de distintos tamaños y astillas que volaron en direcciones. Habían emprendido camino hacia la casa de Naruto, se habían encerrado en el garaje original de la casa, que era en realidad una extensión a la habitación del rubio, y sin más preámbulos, infringieron la promesa hecha años atrás de no volver a irrumpir en el sistema de homicidios y también mandaron al carajo la promesa que Itachi había fingido hecho. Se tumbaron cada quien donde mejor le acomodó, Naruto en unos mullidos cojines enormes y Sasuke en el suelo, recostado por completo y con la tableta del rubio en manos, elevándose hacia el techo. Había visto varios de los informes que llegaron vía internet sobre el caso de las hermanas Hyuga y Sakura Haruno, también pudo echar un vistazo al caso de Gaara, aunque eso no le dejó mucho para pensar, era simple protocolo. Mientras el menor de los Uchiha se daba a la tarea de investigar, Naruto se mantuvo mirándolo, pensando las cosas y meditando. Se encontraba terriblemente confundido, entre Itachi había dicho y el silencio de Sasuke no encontraba respuestas suficientes. Las imágenes del cadáver de la madre de Yamanaka fue lo que Sasuke dejó para el final, quizá porque en su escuela todos tenían cierto morbo hacia los cadáveres y los sangrían. Odiaba esas banalidades o simplemente porque no sabía qué esperar al haber leído la palabra confidencial en letras grandes al descargar el archivo, muy pocas veces se hacía diferenciación, todas las fotografías eran confidenciales y solo tenían acceso a ellas las personas que estuvieran involucradas en los casos, se llevaba también un estricto control. Expediente estaba en la sección de los controlados, los cuales también podían llamarse restringidos y tratándose del departamento de homicidios, estaba seguro que lo que vería diferente a cualquier cosa antes vista. Y no erró. El rostro de la mujer había sido desfigurado, había piel estirada colgando de todos lados, uno que otro diente por aquí y por allá, y no estaba seguro de si aquella cosa hinchada que veía era la lengua o cualquier otra parte del rostro. La quijada había sido desencajada y fracturada, podía ver el hueso, blanco y manchado de sangre, colgando de manera repulsiva de sabrá Dios qué cosa. Era como si le hubiera explotado el rostro desde dentro, como si le hubieran dado a morder una diminuta bomba, pero unos extraños surcos de huesos le hicieron saber que no era así, aquellas marcas eran propias de armas punzocortantes, algún tipo de lámina con filo. La boca se le amargó un poco al ver una foto del completo, en el cual podía apreciar un gesto de agonía y pánico mezclados en los ojos. Esa mujer no solo había sido asesinada, sino que torturada también. Browse Justin Community Forum Betas Story Search Anime /manga /anime Naruto /anime Naruto más. ¿Qué estás viendo?, preguntó Naruto, su voz estaba ahogada por el cuello de su camiseta, con la cual cubría la mitad de su rostro, hasta por encima de la nariz. ¿Tienes car? Sasuke desvió la mirada de la tableta y observó al muchacho en silencio, durante 2 o 3 segundos. Las imágenes de la necropsia. Naruto se sacudió, desvió el rostro hacia la izquierda y cerró los ojos, al notar que Sasuke giraba un poco la tableta para que pudiera verlas. Ah, no. Con ver tu cara me basta. Quiero verlas. Sasuke volvió la tableta y su cabeza a la posición anterior. Esto es otro nivel. Naruto se acercó un poco al muchacho y terminó sentado a 1 metro de él, sus ojos clavados en la expresión que tenía Sasuke, la cual no decía mucho, pero sí le mostraba aún la repugnancia que parecía sentir el azabache. Sasuke miró el resto de la necropsia, sorprendido, ya que los daños que había presentado la mujer no solo eran en el rostro, parte tráquea y esófago también habían sido dañados. No tenía la experiencia necesaria para rendir un peritaje, pero por lo poco que sabía y por la manera en que esa mujer se estaba seguro que quien la había dañado le tenía un coraje enorme o un odio profundo. Ya deja de ver eso. Sasuke lo miró un segundo, antes de regresar la mirada a las imágenes. Las cejas de Naruto casi formaron líneas rectas sobre su rostro al sentirse tan ignorando. Oye, ¿y sabes quién puede ayudarnos a sacar a Hinata del hospital? Sasuke negó. Shizune. Sasuke cambió la imagen y observó el tórax de la mujer. ¿Y esa quién es?
Amiga de la familia y mi mamá la conoce desde hace muchos años, fue aprendiz de una doctora muy buena y bien genial que tenía problemas con el alcohol y los juegos. No, con emoción en la voz el rubio. Pero desapareció hace algunos años, dicen que sus vicios pudieron más que su amor por la medicina. ¿Y eso qué? Preguntó aburrido. Naruto siempre decía cosas sin sentido. Pues que ella puede ayudarnos con Hinata. Sasuke resopló. Eso ya lo dijiste, Einstein. Ay, es que ella es directora del sindicato al que están afiliados los hospitales, tú sabes, por los trabajadores y todo eso. Sasuke miró las últimas fotos, en las cuales todo parecía estar en perfecto orden con los órganos y la parte inferior del cadáver de la señora Yamanaka. ¿Y qué te hace creer que querer ayudarnos? Naruto sonrió ampliamente. Le debe un favor a la familia. Sasuke miró a Naruto en silencio durante unos segundos, el rubio sonrió enseñándole todos los dientes. No seas estúpido. ¿Qué? Te estoy dando soluciones, Uchiha. Sasuke lo ignoró por completo y regresó su atención a la tableta, juntó un poco las cejas al volver a la bandeja de entrada del correo y notar que había nueva información en él. Padre aún no veía ese correo y no podía verlo o se delataría. Un extraño sonido corto y agudo lo obligó a mirar hacia el rubio. El muchacho tenía su móvil pegado al costado como cuando se hace una llamada. ¿Tía Shizune? Sasuke enarcó un ceja y desvió la mirada a otro lado. Dile que no y hará como que dijiste que sí, dile que sí y será sí. Naruto miró a Sasuke sonriente, mientras saludaba a la con sus típicas altanerías y su bien conocido escándalo. Duró no más de 5 minutos hablando, al parecer la tal Shizune estaba ocupada. Durante ese tiempo Sasuke estuvo el correo de su padre, en caso de que el nuevo mensaje ya pudiera leerse. El rubio cortó la llamada, sonriendo. Pero Sasuke lo ignoró por completo y Naruto no pudo evitar para ver qué era lo que tenía al azabache tan impactado. Las cejas un poco juntas y los labios ligeramente separados no eran comunes en el menor de los hermanos Uchiha. ¿Qué? Preguntó con tono demandante. Ino se suicidó. No, no jodas. No lo hago. Sasuke miró de nuevo el mensaje que le habían enviado a su papá y lo leyó con un poco de prisa, pero prestando más atención que antes. Negó un poco e intentó dejar la tablet suelo, a su lado, pero el rubio la tomó tan rápido como su agilidad le permitía y comenzó a leer la fotocopia del parte informativo que había recibido el padre Azabache. El color escurrió de la piel. Teme, esto no puede ser cierto. ¿Por qué le mentirían a mi padre? Preguntó, intentando convencerse de lo que decía. Naruto no contestó. Sasuke se levantó del suelo rápidamente y comenzó a buscar las llaves de su casa, las cuales había arrojado sobre alguno de los muebles al llegar y aquel había olvidado por lo agitadas que estaban las ideas en su cabeza. ¿Por qué se suicidaría Ino? ¿En verdad había matado a su madre? Más importante aún, ¿ella había estado en las desapariciones? No tenía respuestas, tenía demasiadas dudas y muy pocas fuentes de información. Se detuvo en el centro de la habitación, sintiendo a Naruto chocar con espalda, mas lo ignoró por completo, miró hacia uno de los sillones viejos en los cuales tenían sus sesiones de videojuegos y se apresuró hacia uno, del cual tomó las llaves y chocó contra Naruto al girarse. Dejar de seguirme, pendejo. ¿A quién le dices pendejo, metrosexual de mierda? Sasuke tuvo que llevarse la mano al puente de la nariz y cerrar los ojos, mientras respiraba profundo un par de veces y así no partirle la cara al rubio. Al dejar caer la mano y el muchacho, no se sentía más tranquilo, pero había mitigado las ganas de arrancarle la lengua. ¿Qué quieres? Que me hagas caso. Te estoy hable y nada que me haces caso. Su voz casi rayaba en la histeria. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si Ino está muerta y tenemos que ir por Hinata. Naruto asintió y ambos caminaron hacia la puerta que daba al patio trasero de la casa. En el trayecto, Naruto tropezó con algunas cosas y Sasuke tomó un bate, aunque no supo exactamente qué lo orilló a hacerlo ni para qué le serviría. El trayecto al auto del rubio les pareció más largo de lo normal y en cuanto la máquina inició, con ese estruendo Sasuke sintió un poco más de alivio. El auto se alejó rápidamente de la casa del rubio, mientras el muchacho miraba nerviosamente las calles, cada persona que pasaba por ahí. Rostro de Yamanaka Ino, incluso se murió la máquina del carro cuando una muchacha de cabellos rubios pasó frente a ellos y Naruto casi sufrió un infarto al creer que era Ino. Tienes que calmarte, Tobe. Naruto ignoró el comentario, encendiendo el motor de nuevo. ¿Crees que Hinata se suicide también? Sasuke negó y miró por la ventana. Pero su estado es crítico, necesitamos que hable cuanto antes. O sea que te vale madre que esa chavita se muera. Preguntó impactado.
No la conozco, Naruto. ¿Y eso qué? Es un ser humano, Sasuke, por Dios. Sasuke miró al rubio al notar que la voz se le apretaba un poco, se relamió los labios y desvió su atención hacia la ventana, mirando a un grupo de personas que estaban en espera colectivo. Los observó el tiempo que Naruto tardó en volver a encender con éxito el auto, todos eran tan ajenos a aquello extraño que estaba pasando en esos momentos, lo sé. Podían seguir con sus monótonas vidas, seguir con la rutina de siempre, quejarse de lo mismo y ser unos perdedores. Él no era un perdedor, pero al menos su vida había sido más caótica que esos últimos días. El auto arrancó, sacudiéndose un poco y Sasuke desvió su atención de aquel grupo de personas, olvidándose por completo de su berrinche menta. El trayecto al hospital fue un poco accidentado, Naruto casi arrolló a una mujer que caminaba con su hijo de la mano y también estuvo a punto de chocar contra un hombre de dudoso y este fue quien más les preocupó, ya que se encargó de lanzar maldiciones a, por lo menos, las 30 siguientes generaciones de los Uchiha y los Uzumaki. Al llegar al hospital no tuvieron más contratiempos, algo que ambos agradecieron con fervor en sus fueros internos. Caminaron en silencio y tranquilamente por los pasillos, al común en ellos, hasta llegar al área de terapia intensiva. Ahí una enfermera los detuvo e intentó interrogarlos, para poder correrlos, pero la placa que Sasuke había obtenido al iniciar a trabajar con su padre les permitió el acceso sin más preguntas molestas. Llegaron a la habitación de Hinata, la cual tenía las persianas cerradas y no se podía mirar. Seguramente la muchacha debía pedido que le dejaran descansar sin ser observada por cualquiera que pasara. Se miraron antes de que Sasuke posara su mano sobre la puerta. Estaban nerviosos, aquel hombre extraño lo había hecho recordar su situación paranormal de ese momento. Naruto simplemente se sentía nervioso por el hecho de casi haberse con un hombre que no parecía llevar una vida por el sendero de la legalidad. El tenue sonido de clic de la puerta obligó a Hinata a abrir los ojos y mirar a quien estaba a punto de pasar. Sus ojos se toparon con un rostro familiar y otro completamente desconocido. Cerró sus ojos de nuevo unos momentos y solo pudo escuchar el pitido que emitían los latidos de su corazón, al tiempo que el respirador se accionaba, causando un arrastrado que no le dejaba descansar bien y le erizaba la piel. Paladeó un poco, sintiendo en la boca el sabor de los medicamentos que le suministraban vía intravenosa. Abrió lentamente y miró a Sasuke sin hablar, él simplemente se giró para mirar a su acompañante y lo señaló. Uzumaki Naruto. Luego la señaló a ella. Hyuga Hinata. El rubio levantó la mano a modo de saludo, y Hinata simplemente levantó una de sus manos, gesto que fue suficiente para ambos varones. ¿Puedes hablar? Hinata negó. ¿Contestarías unas preguntas? Hinata parpadeó contrariada, acababa de decir que no podía hablar y le preguntaba aquello. Se relamió los labios, los cuales tenía terriblemente ásperos y secos. Sasuke pudo ver. La muchacha estaba pensando, no parecía ser muy difícil de leer, así que se llevó las manos a los bolsillos y adoptó una posición más cómoda antes de darse a entender y algo que hacía con frecuencia. No es necesario que hables, solo sonó y con señas. Hinata lo miró y sintió que las mejillas se le tibiaban un poco. Qué estúpida se sentía. Asintió. Bien. Sasuke se volvió hacia el rubio, que estaba sacando de una extraña funda anaranjada una tableta electrónica, tomó el aparato en sus manos una vez que estuvo encendido y a la muchacha de nuevo. Naruto por su parte se mantuvo al margen, mirando curioso todos los aparatos a los que estaba conectada la muchacha y preguntándose qué era lo que había sucedido. Estaba tan concentrado mirando uno de los aparatos, que el respirador artificial lo hizo pegar un ligero respingo al activarse. Avergonzado miró hacia los otros e sintió aliviado de que ninguno pareciera estar prestándole atención. Pero Hinata había desviado la mirada a tiempo y él jamás lo sabría. Exhaló y miró el rostro de la muchacha. Segundos, uno de sus ojos había sido tapado con el vendaje y podía ver que sus labios eran partidos por una fea cortada. Sin poder evitarlo, se quedó viéndola, imaginándose estaría su rostro, con solo ver sus labios le dolía, no quería imaginarse lo que había debajo de los vendajes. Se cruzó de brazos y se detuvo en el orbe perlado que lo miró durante segundos, antes de mirar de nuevo al azabache. Abochornado, apretó los brazos sobre su pecho y caminó en silencio hacia la ventana. Seguramente esa muchacha ya lo había tachado de odioso, como todas las demás. Hinata mantuvo la mirada clavada en la tableta, no se sentía capaz de mirar a Sasuke, mucho más después de saber que el muchacho de cabellos dorados la había estado esa manera tan singular. Cerró los ojos unos momentos e intentó calmarse, su ritmo cardíaco se había acelerado un poco. Nunca le había agradado ser el centro de atención y el convaleciente no la haría cambiar.
Abrió los ojos y miró a Lucia, que tenía la mirada clavada en el aparato y de vez en cuando lo rozaba. Seguramente estaba viendo imágenes. Obtenido un artefacto igual en su cumpleaños y sabía distinguir algunas cosas con solo ver lo que hacían las personas. Muy temerosamente, desvió su mirada hacia donde Sean. El rubio, en esos momentos estaba parado junto a la ventana y había sacado de Dios sabrá dónde un videojuego. Se quedó mirándolo más de la cuenta. El sol que entraba por L ventanas hacía que todo su cuerpo adquiriera un brillo anaranjado increíble, además de que pareciera que estuviera rodeado por una luz más brillante, pues podía ver su perfil perfectamente delineado por una tenue línea amarilla. ¿Conoces a Yamanaka Ino? Parpadeó una sola vez y eso bastó para que sus ojos estuvieran posados sobre el azabache. El nombre le sonaba demasiado, aunque no sabía por qué y tampoco se le venía una persona a la cabeza. Clavó la mirada en la pared que había frente a ella, notando por primera vez el tono crema que había en la parte superior, la cual era cubierta por pape. Desvió la mirada hacia el florero que habían dispuesto para las flores y entonces recordó a esa Yamanaka Ino y una niña rubia de 14 años y cabello rubio y corto, que siempre estaba peleando con otra más pequeña, también de cabellos rubios. Miró a Sasuke y asintió. ¿La frecuentas mucho? Hinata negó una sola vez. ¿Cómo la conociste? Estuvo a punto de hablar, pero el muchacho le tendió la tableta. La tomó con cuidado, pues sus manos temblaban un poco y al ver que estaba abierta la aplicación de las notas, que ahí debía de escribir su respuesta. Con un simple toquecito apareció un teclado y comenzó a oprimir las letras lo más rápido que su dolorido, adormecido y narcotizado cuerpo permitía. Redactó cómo había conocido a aquella muchacha. Se habían conocido en el cumpleaños de su madre, había salido a buscar flores y había terminado alejada de casa, en una flor que parecía tener muy buena fama y que mostraba bellísimas flores en maceteros enormes en la parte de afuera. Eso había sido a los 13 años, ahí dentro se había encontrado niña que regaba unos girasoles enormes y que no tardó en envolverla en una plática sobre cuál sería la flor ideal para su madre. Después de ese día se volvieron buenas amigas. Llegaron a salir algunas veces, pero hacía mucho tiempo que no se veían. Le tendió la tableta al muchacho una vez que terminó su relato escrito, quien no tardó mucho en leer a Sasuke miró la tableta en silencio unos segundos, antes de levantar la mirada y clavarla sobre ella. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? La tableta volvió a manos de la muchacha. Escribió debajo de lo anterior. Hace poco en televisión pero hacía 5 años que no sabía de ella, estudié la preparatoria en un INTE. No nos mantuvimos en contacto, la olvidé. Cuando Anabi estuvo en el hospital, ¿viste a Ino cerca de aquí? Hinata lo miró en silencio y negó, la había visto y no la había reconocido, pero eso había sido temprano aquel día. Sasuke se quedó en silencio unos segundos y observó a Naruto. Estaba aún entretenido en su videojuego y al parecer no les había prestado atención. De lo poco que conociste a Ino, ¿alguna vez notaste algo extraño en su comportamiento? ¿Dirías que es inestable? Hinata bajó la mirada unos momentos y separó los labios para tomar un poco de aire, pues de pronto sintió que le faltaba. Sasuke le tendió la tableta, en caso de que lo que decir fuera más de un simple no. Hinata observó el objeto unos momentos y tamborileó algunos de sus dedos en ella, sintiéndose nerviosa de pronto. Nunca le había gustado hablar de otras personas y no sé de ese modo, no cuando la situación era tan bizarra y confusa. Un gruñido por parte del rubio, seguido de un improperio en un tono de voz blue, hizo que el ambiente se relajara un poco de ese lado de la habitación. Hinata pudo redactar su respuesta y Sasuke no tardó en poder leerla. No sé si era inestable, quizá lo fue algunos días, pero eso no era siempre. Sasuke miró a Hinata, aquello era normal con las personas que sufrían el trastorno bipolar, pero aparentemente Hinata no conocía a Ino lo suficiente para llegar a bases más Hinata miró a Sasuke en silencio, intentando leer sus facciones, saber qué era lo que estaba pasándole por la mente, pero fue imposible. Aquel muchacho era como un libro otro idioma, uno que ella no conocía y aparentemente nunca aprendería. Se mordió el labio inferior y desvió la mirada hacia el otro muchacho, quien seguía afanado a aquel y no parecía prestarles atención en lo más mínimo. Sus ojos se detuvieron unos momentos sobre el rostro de aquel, mirando aquellas marcas extrañas que había en las mejillas, cicatrices de arañazos que se asemejaban a los bigotillos de un gato. Observó el brillo que lo rodeaba, atenuado a comparación con el de minutos antes, pues el sol comenzaba a ocultarse. ¿Notaste alguna vez algo extraño en Ino? Hinata se volvió hacia Sasuke, él la miraba con intensidad, como si estuviera intentando llegar hacia la verdad antes de que ella respondiera, porque estaba desesperado, quería pronto al fondo de aquel asunto, quería asegurarse de que Ino era o no era suicida.
Le parecía tan absurdo aquello. Al ver que Hinata movía su cabeza de manera afirmativa, sí, el corazón le latía aliviado, al fin podía dar un paso importante en aquella investigación. ¿Qué era? Hinata extendió una mano para tomar la tableta y escribió la respuesta. Había horas del día en que se desaparecía, por cortos minutos y nunca dejaba que tocaras su bolso. Sa sintió que daba un paso hacia atrás, aquello no le servía de nada. Pero la débil voz de Hinata lo hizo olvidarse por unos segundos de aquello. ¿En verdad y mató a Susui madre? Naruto dejó de jugar al escuchar una voz distinta de la de Sasuke, levantó la mirada y la clavó sobre Hinata, quien miraba a Sasuke como un niño temeroso y dubitativo lo haría. Ausencia del sonido que emitía el videojuego hizo que Sasuke lo mirara por el rabillo del ojo y que Hinata lo mirara durante un corto segundo. Ahora la atención se posó sobre Azabache, quien simplemente volvió su atención a la tableta digital del rubio, con un simple movimiento de su mano y un toquecito pudo ver de nuevo las imágenes de la necro madre de Yamanaka Ino, imágenes que aún lo impactaban. Negó una sola vez. ¿Entonces por qué está tan convencido Itachi?, cuestionó el rubio. Hinata permaneció en silencio, un recuerdo borroso y vago de un muchacho apareció en su mente, asumió que aquel ser era el recién mencionado, sin embargo fue incapaz de rostro. Porque hay cosas que no sabe. Naruto miró a Sasuke alzando ambas cejas y cruzándose de brazos. Ah, claro, olvidaba que tú lo sabes todo. Sasuke miró a Naruto, sin mencionar palabra alguna, simplemente le arrojó la tableta, la cual el rubio apenas se alcanzó a salvar de una severa caída. Hinata sintió que el corazón saltaría del pecho de ver aquello. ¿Hinata, alguna vez Ino mencionó odiar a su madre? Hinata negó, sin voltear a ver a Sasuke. Mataría por ella y lo sé, y Sasuke sintió un poco de lástima, aquella muchacha en verdad era ingenua, las personas podían cambiar con el tiempo. No hizo comentario alguno, pues la muchacha no le amó en absoluto. Miró a su mejor amigo en completo silencio, pero una extraña sensación a sus espaldas lo obligó a mirar hacia atrás. Por una brecha que se formaba entre la última persiana y la pared, pudo notar un ojo rojo, que miraba atento hacia el interior y parte de lo que podía ser una sonrisa. La piel se le erizó y el aire se le estancó en el pecho. ¿Me necesitan? Tengo que ir a mear. Hinata miró al muchacho incrédula, creía que su mejor amigo era el único bárbaro que podía expresarse a esa manera frente a una muchacha, y Kiba había tenido razón al deck. Estaba completamente equivocada. Sasuke se volvió hacia Naruto de inmediato, con la clara intención de inventarle una razón para quedarse, pero se sorprendió un poco más a que no podía ni hablar. ¿Qué demonios le estaba pasando? Naruto pasó a Sasuke de largo y pronto se escuchó la puerta cerrarse. Los ojos perlados miraron la puerta en silencio y después se posaron sobre el muchacho de cabellos azul, que en esos momentos parecía estar pensando o analizando algo muy complicado. Hinata desvió la mirada hacia la ventana, entonces observó cómo los rayos del sol terminaban morir lentamente, la poca luz pronto dejó de transminarse a través de las persianillas horizontales que cubrían la ventana que daba al exterior y la habitación pronto se vio sumida en clara oscuridad, era cuestión de media hora para que la oscuridad reinara por completo. Hinata imaginó que serían alrededor de las 8:30 en esos momentos, le sorprendió. No hubieran ido a correr a aquellos dos muchachos aún. El rubio caminó por el pasillo en silencio hasta llegar al baño, pasó de largo a las enfermeras que lo miraron un poco malhumoradas, también a un muchacho que trasladaban en camilla y que parecía estar inconsciente, por lo que había escuchado estaba camino a cirugía. Empujó la puerta del baño y parpadeó unos momentos al toparse con una mujer de rojos, que lo miraba desde los lavabos, aparentemente sorprendida. Hoy lo siento, debí equivocarme de baño. Pronunció de manera atropellada y sintiéndose muy nervioso. Lo siento, de veras. Dio 3 pasos hacia atrás y tomó la puerta, la cual resbaló de su mano 2 veces, antes de poder abrirla. Caminó hacia atrás, sin dejar de mirar a aquella mujer, que seguía a mí. Ahora parecía estar esperando a que saliera para poder secarse las manos tranquilamente. La puerta se cerró delante de él y se giró, sumamente avergonzado, pero la saliva se en la garganta al notar que quedaba en la misma escena de segundos antes, mirando a esa mujer de ojos rojos, que seguía parada junto a los lavabos y volvía a mirarlo, como si no hubieran vivido eso ya. Se talló los ojos con las manos y al mirar de nuevo no pudo evitar sentir que estaba alucinando, se encontraba en el baño de hombres, parado justo detrás de la puerta, estorba pasada si es que alguien llegaba a querer entrar.
Sacudió un poco la cabeza y caminó hacia los mingitorios, aún pensando en esa extraña alucinación de momentos antes. Se le el pantalón y bajó el cierre rápidamente y empezó a descargar la vejiga, soltando un suspiro de alivio casi de inmediato y dejando caer la cabeza hacia atrás. Abrió los ojos unos segundos después y se dedicó a mirar el techo y escuchar el sonido de su orina al golpear la cerámica. Los ojos de aquella mujer seguían vívidos en su memoria. La única explicación coherente que encontró fue la de un déjà vu, aunque según sabía, la experiencia era diferente. Se encogió de hombros, sacudió su pene, lo guardó y se acomodó la ropa interior, pantalones. Caminó hacia los lavabos y se miró al espejo mientras se lavaba. Se notó un poco pálido, seguramente por el bochorno de momentos antes. Tenía años que eso no le sucedía y él vez se había llevado una buena patada en los testículos por parte de una muchacha muy cabreada y marimacha. Un sonido extraño lo obligó a mirar hacia los excusados del espejo. Todas las puertas estaban cerradas y no podía ver pies en ningún lado, así que no tenía idea de a qué atribuir aquel sonido. Terminó de lavar sus manos y tomó un papel para secarlas. Al dar un paso, su pie resbaló y tuvo que detenerse de la barra en la que estaban postrados los lavabos para no caer, pero aquella acción no detuvo su caída. Fue a dar al suelo. Cerró los ojos y gruñó al sentir que su cabeza impactaba contra las brillantes baldosas blancas del suelo. Una sensación tibia y pegajosa le humedeció la ropa, y un ligero golpe frente lo obligó a abrir los ojos. El corazón se le detuvo y no pudo evitar soltar un fuerte grito que casi le desgarró la garganta. En el techo podía ver los cuerpos de sus padres, encima o debajo de su padre, según cómo se mirara. Las muñecas y tobillos de su madre estaban atados con unas extrañas cadenas a las 4 esquinas de aquella estancia y abdomen parecía haber un inmenso clavo, que seguramente también atravesaba a su padre. Ambos tenían una expresión de pánico inigualable. ¡Qué mierda! Se llevó una mano a la frente y limpió lo que había caído en su frente, aunque ya tenía idea de qué era. Quiso comprobar, y pudo ver sobre sus dedos una mancha rojiza. La mano tembló con fuerza, miró hacia arriba de nuevo y las lágrimas comenzaron a salir de sus ojos, al ver que en la mano de su mamá, la cual estaba apretada en un puño, pendía lo que ser el relicario en el que llevaba siempre una foto de él. Miró hacia el suelo, sin saber qué hacer y el estómago se le revolvió al ver un enorme charco de sangre. Volvió a gritar y ambas manos al rostro, incapaz de creer lo que estaba viendo. Su cuerpo se convulsionaba violentamente. Sentía un fuerte dolor en el pecho. No. Se quitó las manos del rostro, lastimando un poco la piel con sus uñas y sus rodillas perdieron la fuerza. Cayó al suelo y aún temblando, observó el suelo, el cual estaba completo, limpio, carente de aquel lago hemático. Respiró de manera entrecortada unos momentos y luego miró al techo de nuevo, miró su mano, miró el suelo y nada. Se volvió a llevar manos al rostro y respiró profundo, intentando calmarse. ¿Qué carajo me está pasando? Se levantó del suelo luego de unos segundos y caminó lentamente hacia la puerta. Las piernas le temblaban tanto que temía caer al suelo o tropezar con sus propios pies si paso normal. Tomó su teléfono móvil y marcó el número de su madre. Dio un último vistazo al baño y una última lágrima salió de uno de sus ojos, la cual limpió con el dorso rápidamente. Respiró profundo de nuevo y caminó en dirección a la habitación de Hinata. Le diría a Sasuke que era hora de largarse a ese lugar. Miró hacia atrás, sintiendo que era observado y se sorprendió al encontrar a una mujer de cabellos negros al final. Por la vestimenta que llevaba supo que era la misma mujer que había visto en el baño de mujeres. Sus facciones eran finas y no dejaba de mirarle con esos ojos color rojo. Miró hacia el frente y siguió caminando. Unas cuantas puertas más y llegaría a la habitación de ahí Sasuke le ayudaría a olvidarse de todo. ¿Qué onda, cabezón? Se llevó una mano a la frente y tuvo que recargarse en la pared al sentir que las piernas se le debilitaban. Hola, ¿y ya estás en problemas otra vez y tu papá no contestó? No es normal que me llames. Sonrió de lado y cerró los ojos, negando. No y solo ¿y qué pasa, hijo? ¿Cómo está papá? Hubo un extraño silencio al otro lado de la línea y entonces la voz de su madre le destrozó el tímpano. La escuchó caminar por toda la casa, llamando a su padre y luego las escaleras. Al cabo de unos segundos, escuchó la voz de su padre al fondo. Tu hijo quiere hablar contigo y no. ¿Qué hiciste, cabrón? Rió un poco, aliviado. Nada y todo está bien, solo quería saber si estaban en casa. ¿Por qué? ¿Ya vas a llegar? ¿Qué hiciste? Nada, mamá.
Solo llamaba para saludar y no, saludar mis polainas, tú nunca llamas para saludar, si te metiste en problemas es mejor que me digas de una vez, igual me voy a enterar, tú y tu padre no pueden tonta. Kusina, creo que estás exagerando. Exagerando. ¿Crees que soy una exagerada, Minato Namikaze, lo crees? No, y Naruto negó un poco, agradecido de que pudiera escuchar las típicas peleas infantiles de sus padres. Bueno, y llego más tarde. Cortó la llamada y observó el móvil durante unos instantes, con una sonrisa en el rostro y el corazón sintiéndolo liviano. Retomó la marcha y en cuestión de nada estuvo frente a la puerta de Hinata, con la intención de entrar, pero al intentar girar la perilla se sorprendió al sentir lo apretada que se encontraba. Miró hacia el final del pasillo y estaba totalmente. El tema se encerró con ella. Soltó una carcajada. Claro, y ese asexual va a encerrarse con alguien. Una sensación de incomodidad lo embargó de pronto, intentó girar el pomo de nuevo, pero no logró que la puerta se abriera. Preparó su puño para golpear con fuerza, pero Rek estaba en un hospital y que ya una vez lo habían sacado con el uso de la fuerza pública. Malhumorado intentó girar la perilla de nuevo y juntó las cejas, se sentía como cuando la sostiene, no cuando se asegura al girar el pestillo. Resopló molesto ante la idea de que Sasuke estuviera acosando a la muchacha con sus preguntas exhaustivas. Un movimiento izquierda lo obligó a mirar en aquella dirección, se topó con la imagen de aquella mujer de cabellos negros y ojos rojos. Soltó el pomo de inmediato e hizo ademán de dar un atrás, pero en lugar de eso, giró el rostro hacia atrás y el corazón le empezó a latir con fuerza al ver que la mujer se encontraba allá también. «Hey, ¿quién eres tú?», preguntó sin mucha paciencia y sin el valor con el que había hablado. La mujer se señaló a sí misma, adquiriendo un semblante aparentemente ofendido. Es de mala educación señalar a las personas. Naruto sintió una extraña sensación recorrerle el cuerpo, estaba seguro haber escuchado aquella voz dentro de su cabeza. Miró hacia el frente de inmediato y juntó un poco las confundido, al ver que la salida de aquella área del hospital se encontraba libre, miró hacia atrás y su confusión creció aún más a notar que no había nadie. Se rascó la cabeza y comenzó a caminar hacia la salida, no sin antes mirar hacia la habitación de Hinata, pero al no ver que la perilla girara, pensó que sería mejor esperar a Sasuke en el auto. ¿A dónde crees que vas? Giró en ambas direcciones de inmediato, sintiéndose desesperado, cosas así les pasaban a los locos y él no estaba loco. Intentando controlar sus nervios, empezó a caminar acelerado, sin poder evitar echar vistazos en todas direcciones buscando a aquella mujer, esperando que fuera una broma, alguna enfermera aburrida. Llegó hacia el final del hacia las puertas que daban acceso a aquella área, pero que en su caso representaban la salida. Empujó una de las puertas rápidamente con su espalda y dejó salir un grito al toparse de frente con aquella mujer. Caminó hacia atrás, para regresar al pasillo, pero la puerta no se movió, ni un poco. Tragó saliva con dificultad y miró hacia la mujer. ¿Quién? ¿Qué quiere? La mujer recortó toda distancia entre ellos y lentamente levantó las manos, hasta posarlas sobre las mejillas del rubio, quien miraba impactado los labios rojos que se iban a hacer lentamente a él. Intentó apartar a la mujer, pero por alguna razón su cuerpo no reaccionó y pronto comenzó a perder aquel impulso de apartarla y solo pudo mirarle los labios, ganas de besarlos. Cerró los ojos al sentir que pronto podría besar aquel carmín. Pero un extraño calor comenzó a recorrerle el cuerpo, juntó las cejas y al abrir los ojos se hincó una enorme puerta frente a él. La miró extraña y dio un paso hacia atrás al ver unos enormes ojos abrirse y una inmensa y terrible sonrisa mostrarle afilados colmillos del Tama. Hombre. Naruto miró incrédulo aquello frente a él, sin saber qué era, sin saber si aquella puerta podría controlarlo, porque aparentemente era muy grande y sabrá Dios qué tan podía ser. Hola. La profunda y gruesa voz hizo retumbar los barrotes de la puerta, el suelo vibró y Naruto cayó al suelo, sin poder apartar la mirada de aquella criatura. ¿Qué? La pregunta se quedó a medias. Naruto vio como unas extrañas burbujas color anaranjado se extendían hacia él y lentamente comenzaban a subir por su cuerpo. Una carcajada le erizó la piel y un desgarrador grito, seguido de una fuerte ventisca lo obligó a abrir los ojos. La quijada se le desencajó cuando sus ojos se encontraron con lo que parecía ser cadáver de una mujer, el hedor era insoportable y la vista repulsiva.
Aquel cuerpo maloliente y putrefacto se alejó de él de manera torpe, arrastrándose por el suelo, emitiendo roncos por donde alguna vez seguramente habían estado sus labios. Miró cómo aquella cosa se encogía en una de las esquinas, emitiendo gemidos roncos y sonidos de aire. Naruto simplemente se pegó a la puerta y sintió como ésta cedía, enviándolo al otro lado y golpeándose con fuerza contra el suelo, ya que no había tenido tiempo de reaccionar, detenerse de algo. Abrió los ojos al escuchar una voz preguntando si se encontraba bien y se topó con dos ojos negros que le miraban de manera reprobatoria y aliviada. Alrededores la boca se le secó, había caído en el interior de la habitación de Hinata. Tobe, ¿ya se te jodió el cerebro? Se levantó de inmediato, mirando a Sasuke confundido, y asintió. Y no seas idiota. Yo no me dormí en mis laureles. Miró a Sasuke con odio fingido y después desvió la mirada hacia Hinata, el corazón se le detuvo al notar la manera en que ella lo miraba, su único ojo visible estaba completamente abierto y sus labios se separaban en una extraña mueca de terror. Le dio un golpe a Sasuke en el abdomen y señaló a Hinata, quien empezó a negar y respirar de manera errática. Sasuke la miró extrañado y después se acercó a ella, tomándola por las muñecas e intentando calmarla. Hinata comenzó a gritar. Un brillo extraño la había obligado a mirar hacia la puerta, creyó que se encontraría con Naruto, mas no fue así, se topó con una extraña figura que permanecía, al parecer, en cuatro patas y estaba ligeramente encorvada ya que no cabía en aquella habitación. Su pecho subió y bajó rápidamente, no podía mirar a Sasuke a pesar de sentir que le estaban palmaditas en las mejillas, solo podía mirar a aquella criatura que emitía sonidos extraños y que no dejaba de mirarla fijamente con aquellos ojos redondos y completamente blancos. Lo último que alcanzó a escuchar fue un extraño rugido, antes de un portazo y a Sasuke decirle algo que no alcanzó a entender. Todo se volvió silencio y oscuridad. Naruto salió corriendo de la habitación, luego de que una de las máquinas empezara a hacer un ruido extraño. Las enfermeras no tardaron en darle alcance, al parecer habían alerta del estado de la muchacha y sin muchas palabras, le apartaron y dejaron fuera, sin tener idea de qué estaba pasando. Segundos después Sasuke fue expulsado de la igual que él. Pasaron alrededor de 10 minutos, en los que solo escucharon ajetreo ahí dentro y vieron, también, a un doctor entrar tras haber corrido casi a lo largo del pasillo sabrá Dios de dónde. La puerta se abrió a pasar ese tiempo, que les pareció eterno y una enfermera los miró entre enojada y cansada, supieron que no tenían más que hacer ahí y que seguro Itachi se enteraría de ello y no los dejaría acercarse a Hinata de nuevo. La muchacha no puede recibir más visitas por hoy. Sus miradas se desviaron casi de inmediato hacia Hinata, quien permanecía inconsciente sobre la cama. Naruto se llevó una mano a la frente y asintió lentamente, quizá de más tiempo, pues las enfermeras lo miraron entre enternecidas y conmovidas. Sasuke simplemente se llevó las manos a los bolsillos y miró hacia el final del pasillo, un poco nervioso. Balbuceó, le dieron un último vistazo a Hinata y se alejaron de la puerta de la habitación de Hinata, seguidos de las enfermeras, quienes rápidamente regresaron al lugar del llegado, pero una de ellas caminó a su lado y le puso una mano en el hombro a Naruto. Si la dejas descansar, podrá recuperarse y volverán a estar juntos. Miró a la enfermera sonreírle y alejarse, incapaz de hablar y sintiendo aún los cabellos de punta. Un fuerte jalón lo hizo reaccionar, giró hacia donde le llamaban la atención y el rostro de Sasuke, ni furioso, ni sonriente, serio como siempre. El azabache estaba a punto de empujarlo con fuerza y sacarle de ahí, pero el semblante amarillento y aquellos confundidos y desorbitados lo frenaron. ¿Qué hiciste? ¿Ah? Sasuke miró al rubio, un tanto extrañado y se llevó las manos a los bolsillos. ¿Los golpes en la cabeza ya te pasaron la factura? Naruto parpadeó unos momentos y sonrió. No seas estúpido, teme. No volveré a traerte y eres un imán para los problemas. Vámonos. Naruto tuvo que dar un par de pasos extraños al darse cuenta que Sasuke había emprendido la marcha. Al emparejarse con él, recordó la llamada que le había hecho a Shizune. ¿Y si vamos a sacarla de aquí? Sasuke miró a Naruto y volvió la mirada hacia el frente. Está muy mal, no podemos sacarla pronto. Shizune podría ayudarnos con ella. Sasuke miró a Naruto por el rabillo del ojo y recordó la conversación que había tenido con Hinata, de la cual no había hablado con el rubio, pero aparentemente tendría que algún momento. No y solo cállate y camina. Naruto miró hacia atrás al sentir que lo observaban de nuevo y simplemente se sacudió la sensación, volteó a ver a Sasuke y controló el impulso de decirle lo que había pasado, quería que Sasuke fuera a preocuparse y mandarlo con un loquero.
Sasuke no pasó por alto la manera en que se estaba comportando el rubio, además de esos extraños colores amarillos y pálidos que se adueñaban del rostro del muchacho y que no eran normales, pero esperaría a que no pudiera guardárselo más y explotara. Eso pasaba casi a las 2. Que le sucedía algo. Caminaron en dirección al auto del rubio, ambos con la sensación de que alguien los miraba desde atrás. Escondido entre unos árboles, se encontraba un muchacho de cabellos rojos, que respiraba de manera agitada, sus ojos completamente negros miraban con furia a ambos mientras en sus manos yacía un cuerpo descompuesto que roncaba y gruñía doloridamente. Con una fuerte brisa que sacudió los árboles desaparecieron del lugar, para aparecer habitación vieja y maltrecha. El muchacho depositó a la mujer en una de las camas que había en la habitación y la observó en completo silencio, con los puños apretados. ¿Qué pasó? Dijiste que hoy llevaríamos a cabo tu sacrificio. La mujer se frotó un brazo, notando cómo caía un trozo de piel o músculo marchito sobre su kimono desgarrado. No puedo acercarme al muchacho. Entonces encuentra otro sacrificio. No es tan fácil, debemos ser compatibles. Nos estás atrasando, necesitas adueñarte del alma de esa mocosa antes de que no te sirva la de Kurenai. Y sin más ceremonia desapareció de la habitación en un torbellino de arena. La mujer se quedó mirando sus manos destrozadas, descompuestas y secas en completo silencio, mirada y se miró al espejo. Sus manos cubrieron el único ojo que tenía en esos momentos y un agudo grito escapó de sus labios, el cual retumbó por todo el recinto. Sakura es esquina de una de las habitaciones, su rostro se escondía del exterior detrás de sus manos y se podían notar pequeños temblores en su cuerpo. Su cabello estaba completamente despeinado y ya había perdido los zapatos. Se tensó al escuchar aquel grito y se apretó más contra la pared. Las lágrimas mojaron con mayor frecuencia sus mejillas. Sintió un golpe en la cabeza y su rostro se apretó aún más, ignoró la sensación que bajaba desde su cabeza, cruzaba su frente, se escurría por un lado de su nariz y luego delineaba para después bajar rápidamente por su cuello y perderse en su ropa. Ayúdame. Sakura se hizo más pequeña y ahogó un sollozo. De nuevo esa sensación le golpeó con suavidad la cabeza e hizo el recorrido por su rostro y su cuello, hasta perderse. Se limpió mano y la secó en su pantalón, abrió los ojos y lentamente se alejó de la pared. Ayúdame y se escuchó un gemido. Por favor. Sakura se limpió las lágrimas y miró de nuevo aquello con lo que se había topado momentos antes. Una extraña burbuja que emitía una luz pálida y rojiza, dentro de la cual la mujer flotando. Su cabello negro y ondulado se esparcía por todo el espacio alrededor de ella, moviéndose suavemente, como si se encontrara flotando en agua. Sus ojos miraron menos sorpresa que antes. Aquel ser humano se encontraba en pésimo estado, tenía cicatrices horribles y estaba en extremo delgada. El cuerpo no se movía como lo hacía el pero pudo notar que la ropa también parecía ondear en agua. Minutos atrás, cuando había entrado en aquella habitación y se había encontrado con aquello, no pudo evitar esquina y cubrirse el rostro con ambas manos, en un intento por hacer que las alucinaciones que causaban en aquel lugar terminaran y o por lo menos que aquella cosa de Sapa la dejara perder la cordura en santa paz. Se secó las lágrimas, aun con la creencia de que aquello era uno de los juegos mentales de ese niño. Se acercó un poco y notó que el brillo rojizo se daba gracias a pequeñas gotas de sangre flotaban dentro de aquella burbuja. Sintió como sus piernas temblaron, pero por alguna razón se mantuvo en pie. Al notar los ojos rojos de la mujer, Sakura volvió a retroceder, entonces la reconoció, era la mujer del kimono, esa que también gustaba de atormentarla con imágenes extrañas, alucinaciones increíblemente terribles. Pero entonces notó la manera en que aquella lucía, dudaba que fuera ella quien le había pedido ayuda o la hubiera estado atormentando. Los días que llevaba ahí, parecía ser un simple cadáver bien conservado. Miró de nuevo el rostro y vio que una lágrima se formaba y al salir, en lugar de rodar por el rostro empezó a flotar sin rumbo. Sakura abrió grandes los ojos y volvió a acercarse, levantó una mano, temerosa y al tocar la burbuja sintió como se tensionaba, no permitiéndole en la mano unos milímetros y observó su dedo, sin comprender qué estaba pasando. Suspiró a causa del llanto y recordó uno de los broches que aún se aferraba a sus cabellos, lo presionó contra la burbuja, notando cómo se tensaba, no permitiendo la entrada de aquel pequeño pedazo de metal. Dejó caer la mano y volvió a mirar a la mujer, preguntando, ¿aquello era real o era mentira? ¿Qué demonios estaba pasando? Ayúdame. Y levantó la mirada sorprendida y el corazón le latió con fuerza al notar que los ojos rojos la miraban, pero estos eran distintos, no veía aquel extraño odio en ellos, solo veía dolor, miedo. ¿Quién eres?
Preguntó apresuradamente, acercándose a la burbuja y recargando sus palmas en ella. ¿Quién eres? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ayúdame. Y Sakura permaneció en silencio, mirando aquellos ojos rojos sorprendida y sintiendo que las piernas le temblaban. Por alguna razón sintió que perdía la esperanza. Si esa mujer allí, ¿y qué iba a pasar con ella? La respiración se le entrecortó y tuvo que obligarse a mantener la calma por primera vez en todo el tiempo que llevaba perdida ahí dentro. Notó ojos rodaban lentamente, alejando la atención de ella, los labios volvían a cerrarse y la mirada dejaba de verse centrada, volvía a lucir perdida, asustada y dolorida. Un grito masculino en la lejanía le indicó que Gaara seguramente había recobrado la conciencia o por lo menos estaba ganándole a aquella cosa que habitaba dentro de él. Miró puerta cerrada y luego regresó la mirada a la mujer. Se mordió el labio inferior unos momentos y sus ojos movieron unos momentos, mirando el suelo, sin poder posarse en específico. Levantó la mirada y observó a la mujer, se pegó lo más que pudo a la burbuja y la golpeó con ambas manos. Vio como las gotitas de sangre se movían, al igual que su cabello, alejándose de ella. Los ojos rojos volvieron a mirarla y se sintió desesperada. Voy a volver y lo juro y no mueras. La única respuesta que obtuvo fue una lágrima. Salió corriendo, sin importarle lo que pudiera encontrar afuera de aquella habitación, mientras gritaba llamaba a Pelirrojo, quien respondió jamás sus llamados, pero pudo ubicarlo luego de que empezara a destrozar una de las habitaciones. Lo encontró en el piso anterior, en la última habitación, estaba completamente fuera de sí. En esos momentos estaba destrozando un espejo, plantándole un fuerte puñetazo que lo partió en muchísimos pedazos. Lo miró sin poder intervenir. Poco que Gaara había comenzado a tener esos ataques de descontrol, casi siempre acompañado de intentos de suicidio. Planeaba quedarse mirando, hasta que Gaara dejara de destrozar cosas, pero el muchacho se detuvo y la miró, sin emociones en el rostro, sin el ceño fruncido, simplemente la miró. Gaara, encontré largo. Sakura dio un paso al frente. Gaara, en verdad, esto es imp, y lárgate. Lo último que Sakura pudo ver del pelirrojo, fue el semblante completamente colorado y la vena saltando en su frente y su cuello, antes de que un enorme montículo de arena le mandara fuera de la habitación y bloqueara la entrada. Se levantó del suelo rápidamente y corrió hacia la nueva pared de arena, golpeándola con fuerza, mientras las lágrimas apropiarse de su rostro. Gaara, tienes que venir. Golpeó de nuevo con fuerza. Gaara, encontré a alguien que puede ayudarnos. Pero Gaara jamás dio muestras de interés. Se recargó en la arena que bloqueaba la puerta y se deslizó hasta quedar sentada en el suelo, siguió golpeando con fuerza, llamando pelirrojo y gritando con todas las fuerzas y el volumen que su desgastada garganta le permitía. Ignorando por completo aquellos ojos que no dejaban de mirarla con curiosidad, simplemente se dedicó a llamar a Gaara, con la esperanza de que sus palabras lo alcanzaran y lo ayudaran a volver en sí, lo cual comenzaba a ser más difícil conforme pasaba. Hanabi decidió salir de la oscuridad luego de asegurarse que esa sí fuera la muchacha llorona y no una de las alucinaciones que había tenido a lo largo del día. Miró a la muchacha decir palabra alguna y caminó silenciosamente hasta quedar frente a ella, tragó saliva con dificultad y suavemente le tocó el hombro. Sakura le dio un fuerte manotazo y gritó, pero recobró la poca tranquilidad y suspiró aparentemente aliviada. ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién es tu nueva amiga Mami? Sakura se tensó de inmediato, Hanabi se giró para ver de qué se trataba, sus cejas se juntaron un poco al ver que se trataba de un pequeñito. ¿Cómo se llama Mami? Volteó a ver a Sakura, confundida y aterrada de que dejara al pequeño niño solo en aquel lugar, pero al notar el miedo con el que Sakura intentaba alejarse del pequeño, optó paso hacia atrás y alejarse de él. Sintió que aquella había sido la mejor decisión al ver que el pequeño sonreía ampliamente, de una manera imposible para un ser humano, sus comenzaban a verse afilados, como si fueran diminutas sierras cada uno. Ambas muchachas temblaron y antes de que Hanabi pudiera siquiera reaccionar, Sakura ya la había tomado brazo y tiraba de ella con fuerza, obligándola a correr. Miró hacia atrás y notó cómo el pequeño se llevaba ambas manos al rostro y escuchó el llanto infantil, pero prefirió no a preguntas y dejar de mirarlo. Mierda, Hinata, ¿dónde estás? Pensó la muchacha, sintiendo como el dolor comenzaba a volver. Tengo miedo y mierda. Hanabi no alcanzó a mirar al frente, topó con Sakura, quien se había detenido tras soltar el improperio al aire. Ambas muchachas fueron a dar al suelo por la velocidad que lleva Hanabi. Sakura se levantó de inmediato del suelo y obligó a Hanabi a hacer lo mismo.
Sin saber hacia dónde dirigirse, encaró a esa nueva imagen frente a ellas, sentía que al ser mayor de las dos, debía al menos proteger a Hanabi, algo que a la castaña no le agradó en lo más mínimo a pesar de la situación tan bizarra. Ninguna le vio el rostro, se queda pasmadas al ver la enorme boca que había en el pecho desnudo de aquella persona, que era del sexo masculino. De nuevo, las muchachas sopesaron sus posibilidades, ninguna volver, pero tampoco querían enfrentarse a eso. Hanabi estuvo a punto de decirle a Sakura que mejor regresaran, cuando la voz sorprendida de la muchacha la obligó a mirar a aquello. ¿Deidara? El muchacho pareció suspirar aliviado y Hanabi solo pudo ver, sintiéndose extraña y sola, como el muchacho y Sakura corrían y se abrazaban con fuerza, mientras exclamaban felices de verse, algo que la castaña no creyó correcto dadas las circunstancias pero los dejó ser. Miró hacia atrás, rogando por que no hubiera algún chiquillo con dientes feos de ellas o algo peor. Deidara tomó a Sakura por los brazos, mirándola como si fuera una de las 7 maravillas del mundo y lo más terrible a la vez. ¿Qué demonios te pasa? Sakura lo miró sin comprender, lentamente sintió como el muchacho dejaba de apretarle los brazos y luego de unos segundos la soltó. ¿Qué quieres decir? Mírame. Exclamó desesperado, señalando la boca en su pecho y mostrando sus palmas, en las cuales, también había bocas. Esto no es normal, Sakura. ¿Qué te pasa a ti? Sakura lo miró anonadada unos segundos y luego la pregunta le golpeó con fuerza, obligándola a negar. Nada y no he notado cosas raras con mi cuerpo y desde cuando oí. ¿Las tengo? Concluyó el muchacho, a lo que negó Sakura. ¿Desde cuándo estás aquí? Deidara la miró extrañado y se rascó la cabeza, clavando la mirada en algún punto en el techo. No lo sé y hoy, creo pero no llegué con esto, Sakura. Algo me golpeó, no re bien y desperté y tenía esto. Sakura se quedó en silencio, recordando que ella también había despertado en aquel lugar, al igual que Gaara, al igual que Hanabi. Miró hacia atrás, apresuradamente, se había por completo de Hanabi. Suspiró aliviada al verla ahí atrás, mirándolos en completo silencio y con el rostro carente de emoción distinta al miedo y la confusión. Miró a Deidara y la muchacha. Ella es Hanabi y él es Deidara. Sakura, ¿en verdad es momento para presentarnos? Preguntó Deidara, fingiendo tranquilidad. Sakura lo miró en silencio y los ojos se le llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Hanabi sonrió de lado al escuchar aquella pregunta, ella no llevaba ahí más de quizá 3 días. Estaba acostumbrando a ese tipo de cosas. Caminó hacia donde estaban ellos y carraspeó un poco. Mejor y vayámonos. Sakura la miró en silencio y asintió. Busquemos un lugar y seguro. ¿Qué está pasando? Preguntó Deidara, más para sí que para las muchachas. Nosotras también queremos saber. Resonó la voz de Hanabi, quien ignoró por completo la manera en que el rubio había volteado a verla, algo que no fue muy difícil ya que en esos momentos no podía quitarse de cabeza la última imagen que tenía de su hermana. Los ojos se le llenaron de lágrimas, las cuales contuvo unos segundos antes de que desaparecieran lentamente y no sé la mejor que podía hacer era aguantar, aunque la situación la desesperara y asustara. Debía ser fuerte, pronto saldrían de ahí y tenía que salir de ahí. Hinata, ¿dónde estás? Lejos de ahí, Hinata abrió los ojos, soltó algo que parecía ser un muy débil y desganado suspiro y se llevó una mano a la frente, clavando la mirada en el techo. La habitación es sumida en una oscuridad que solo era mitigada por la luz de los arbotantes del exterior, de la luna y la luz del pasillo que se colaba por las rendijas de la puerta y la ventana que al pasillo. Miró las flores que su nana había llevado, sin saber si seguía siendo el mismo día o ya era uno nuevo, y las lágrimas asaltaron sus ojos de inmediato al recordar la mirada desaprobatoria de su padre. Cerró los ojos unos momentos, sintiendo como las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Necesitaba recuperarse cuanto antes y salir de ahí, debía a Hanabi, aunque fuera lo último que hiciera. Recordó lo que había estado comentando con el azabache y se relamió los labios, sintiendo como la reseca piel se humedecía y absorbía la saliva rápidamente. Entonces una muchacha de cabellos platinados la asaltó. Sentíase confundida, al no saber si había sido real, un sueño o una alucinación, pero el recuerdo de un papel picándole la mano y al suelo luego, la hizo reconsiderar el que aquello no hubiera sido del todo una fantasía. Movió un poco los brazos por la cama, en un vano intento por ver si el papelillo estaría luego de unos segundos intentó impulsarse hacia enfrente, pero el dolor que sintió en el tórax fue suficiente para dejarla sin aliento. Cayó sobre su almohada, con la respiración agitada y la frente perlándosele en sudor, dejó que su cabeza descansara sobre su oído izquierdo y miró sobre la mesa de noche, una figurilla cuadrada resaltar.
La miró durante unos segundos, antes de estirar lentamente la mano y tomar aquel cuadrillo, el cual extendió lentamente, para descubrir que se trata una hoja de cuaderno, en la cual había algo escrito pero no podía leerlo. Respirando profundo, estiró el brazo de nuevo y encendió la luz de la lamparilla de noche que estaba a su lado. Sus ojos tardaron más de la cuenta en acostumbrarse a la luz, parpadeó varias veces en un intento de no cegarse con el destello y luego de unos segundos pudo ver lo que había escrito. Se trataba de una lista, no sabía si eran ingredientes, plantas o qué, y al final venía el nombre de una persona y una dirección, para concluir con una firma Q basada en una solitaria S. Akimichi Chouji. Valle del Fin 345, Konoha. Juntó un poco las cejas al intentar ubicar aquella calle, fue imposible, no la conocía. Respiró profundo y volvió a doblar la hoja, escondiéndola muy bien dentro del bolsillo que le permitido quedarse. ¿Quién era Akimichi Chouji? ¿Y por qué le sonaba tanto aquel apellido? Bueno amigos, hemos llegado al final. Si quieren que continúe esta historia déjenmelo en los comentarios para seguir subiéndola, y disculpen si soy un poco inactivo, es que últimamente he estado presionado en tareas de la escuela y quisiera que me dieran tiempo para seguir subiéndolas. Bueno amigos, muchas gracias por ver este vídeo, espero que se suscriban a este canal pequeño sin nada más, hasta el siguiente vídeo, os quiero mucho.